Cuando hablamos de manejo de dolor y tratamiento para pacientes con dolor, es importante hablar sobre radiofrecuencia. Radiofrecuencia es un concepto muy utilizado hoy en día y por eso queremos aclarar algunos aspectos puntuales sobre qué es la radiofrecuencia, cuál es el efecto que genera la radiofrecuencia para calmar el dolor en algunos pacientes, cuáles son las diferentes técnicas de utilización de la radiofrecuencia, y por eso estamos hoy con el doctor Maximiliano Zarco, que es neurocirujano de nuestro equipo y ha realizado el Fellow en cirugía funcional y tratamiento del dolor. Así que Maxi, estamos hoy para aclarar algunos detalles conceptuales sobre radiofrecuencia. Hola Matías, bueno, voy a hablar un poco del tratamiento del dolor con la técnica de radiofrecuencia, ¿sí? ¿Qué es la técnica de radiofrecuencia? Básicamente hay de dos tipos, ¿sí? Uno que se llama una termoablación o una termolesión, generando calor en distintas estructuras nerviosas para cortar la información del dolor de una estructura hacia otra. O radiofrecuencia pulsada, que no llega a ser una lesión, pero que inhibe transitoriamente el impulso nervioso de alguna estructura nerviosa. O sea que la radiofrecuencia puede ser ondas de radiofrecuencia, ondas de calor de modo continuo, ¿sí? Durante determinado tiempo, y la pulsada significa que emiten pequeñas descargas de calor y en el medio no se realizan descargas. ¿Es así? Exactamente. La radiofrecuencia continua genera una lesión irreversible, una termocoagulación del tejido circundante, y la radiofrecuencia pulsada genera pulsos de calor, no generando una lesión, pero sí un cambio en la sinapsis y una disminución de la transmisión nerviosa, ¿sí? Depende qué estructura se utiliza una o la otra, ¿sí? Si es un nervio puramente sensitivo, se puede utilizar radiofrecuencia continua y generar una lesión. ¿En qué situaciones podemos utilizar esto? Lo más frecuente utilizado es en el dolor lumbar, ¿sí? Es una termolesión de un nervio que lleva la información de las articulaciones pequeñas de la columna, que puede ser a nivel cervical, a nivel lumbar y a nivel dorsal, ¿sí? Otras de las causas que se puede utilizar radiofrecuencia continua es en la artrosis severa de rodilla, haciendo termolesión de los nervios geniculados de la rodilla. A nivel cefálico se puede realizar una termolesión pulsada o continua en neuralgia del trigémino, ¿sí? Que es uno de los primeros tratamientos que uno trataría de hacer antes de llegar a una cirugía. Es decir, con una pequeña aguja, te voy a pedir aquí, estoy viendo, es una pequeña aguja la que estamos viendo aquí, que se encuentra protegida en una buena parte. Esta protección se debe a que emite temperatura y todo el recorrido de la aguja, salvo la parte más anterior, es la que emite calor. ¿Es así, Maximiliano? Exactamente. Genera una lesión más o menos de 0,5 a 1 centímetro de diámetro. Otra de las estructuras que se puede lesionar en la enfermedad de Arnold, neuralgia de Arnold, quemando el nervio occipital mayor. Estos tratamientos bien indicados generan una muy buena respuesta del tratamiento del dolor. Siempre hay que aclarar que primero pasa por una etapa de tratamiento médico, tratamiento rehabilitador, y por último van estos tratamientos que son irreversibles en su caso, ¿sí? Otras de las causas frecuentes que se utiliza radiofrecuencia pulsada es en el dolor intercostal por fractura o por una neuralgia posherpética, ¿sí? Es muy frecuente que las personas que tienen herpes zóster queden con una complicación de esa enfermedad, que es una neuralgia que arranca desde la parte dorsal y se extiende a través de toda la costilla hacia adelante. Cuando hablamos de neuralgia, ¿qué es una neuralgia? Porque es muy común que nosotros digamos neuralgia, neuralgia de Arnold, neuralgia intercostal, neuralgia radicular. El concepto de neuralgia, ¿qué es para que la gente entienda? La neuralgia es un dolor de alguna estructura nerviosa que tiene características distintas a un dolor inflamatorio. Es un dolor de características eléctricas punzantes y que llevan el territorio de alguna estructura nerviosa. En estos casos son nervios periféricos, que a veces no tienen
alguna causa que lo desencadene. Son espontáneas y duran poco tiempo, pero son muy dolorosas. Yendo ya directamente a la utilización de la radiofrecuencia. Supongamos que vamos a hacer un tratamiento por radiofrecuencia por un dolor facetario, que ahí tenemos un modelo de columna lumbar. ¿Cuáles son los pasos a seguir? En principio, la radiofrecuencia sí o sí necesita hacerse en quirófano, puede hacerse en consultorio, ¿y por qué? Son procedimientos que sí o sí requiere un prequirúrgico como cualquier cirugía, ¿sí? Que tenga un buen laboratorio con un buen coagulograma, un riesgo quirúrgico normal y necesita una sedación, porque el mismo procedimiento genera dolor en el momento del acto. Lo bueno de lo que es la utilización del aparato de radiofrecuencia es que es selectivo. Uno puede hacer una estimulación antes de generar la lesión, una estimulación sensitiva, y preguntarle al paciente si siente hormigueo, parestesias o mismo dolor en su zona habitual de dolor, para poder corroborar que estamos en el sitio indicado para poder generar la lesión. Asimismo, se puede generar estimulación motora. En el caso eh, de la radiofrecuencia facetaria, no tendría que tener ninguna estimulación motora porque es un nervio puramente sensitivo. Es una de las pautas que se utiliza para no generar daño en una raíz nerviosa que tiene función motora, ¿sí?